¿Qué tal? Un saludo, parece que ya estamos en vivo. Bueno, la intención de hacer este audio es porque quisiera pues compartir lo que significa el término católico, ya que no fue tanta las personas que hicieron pues comentaron acerca de qué es ser católico, o la iglesia, creo en la iglesia católica apostólica. Este término precisamente viene en el credo de los apóstoles, pero es la intención focal o el punto focal de explicar qué significa católico. Porque si nosotros somos estudiantes serios o al menos somos cristianos que deseamos conocer más la historia de la iglesia, la catolicidad de la iglesia, entre otros detalles, nos vamos a encontrar con una problemática acerca de un contexto muy diferente, un contexto cultural muy diferente en los primeros siglos de la iglesia. Ahora, que el término católico tiene peso y tiene un contexto, tiene un porqué. Eh, Ahora sí que la definición básica, algo de manera muy simplista, es decir, que católico significa universal y que representa a todos los verdaderos creyentes independientemente de su denominación. Sí, ese viene siendo el término más común dentro del protestantismo. Pero quiero que pongan nos transportemos a aquel tiempo donde no había divisiones eclesiásticas ni denominaciones como las hay el día de hoy, que hay muchas denominaciones de la iglesia. Quiero que lleve su mente a los primeros siglos de la iglesia, donde se empieza a predicar el evangelio y se empiezan a formar diferentes grupos cristianos. Ahora, cabe mencionar que las divisiones eclesiásticas siempre estuvieron latentes dentro de cualquier tiempo. La iglesia primitiva, la iglesia del primer siglo, no estaba limpia de las divisiones eclesiásticas. Había muchos grupos heréticos, había mucha fomentación de doctrinas incorrectas que no estaban de acuerdo a la enseñanza de los apóstoles. Entonces, para ser honestos, quiero explicar lo siguiente y quiero darme a entender de manera lo mejor posible. Igual que cualquier duda y comentario, favor de ponerlo ahí en los comentarios, en la caja de comentarios del Facebook Live. Pero, ¿qué significa el término católico? Ahora, el término católico es un término que se adjudica a San Ignacio de Antioquía, a los cristianos de Esmirna alrededor del año 106 después de Cristo. Esta viene siendo la fecha más antigua cuando se utiliza el término católico. En el año 106 después de Cristo. Y se le designa como Iglesia Católica a estos cristianos de Esmirna, a la Iglesia Universal. Pero ahí va. Aquí voy a decir algo que es bastante polémico para la mayoría de iglesias evangélicas. Pero el punto era que la Iglesia Universal debería estar en comunión con el pontífice romano frente a varios grupos heréticos. Ahora, hay una explicación a esto. Hay una explicación a esto. Aquí vamos a fundamentar primeramente la manera de gobierno de la iglesia. La iglesia se empieza a meter en muchos problemas. Se necesitaba pastores que empezaran a gobernar de manera diligente, protegiendo la doctrina de la iglesia, la doctrina de los apóstoles. Entonces se empieza a dar un primado al obispo de Roma. Ahora, yo sé que la Iglesia Católica Romana va a afirmar que se refiere al papado. Ahora, la realidad es de que sí, al obispo de Roma sí se daba ese auge, esa protección, y más después de los concilios ecuménicos. Pero la forma de gobierno era: necesitamos designar un obispo, necesitamos designar a alguien que proteja la doctrina católica, que proteja la doctrina universal de la iglesia. Debe de ser de esta forma, y es cuando el obispo de Roma, se le empieza a dar ese auge. Y de hecho empieza a tener cierta influencia, y más después de que Constantino legaliza el cristianismo y el obispo de Roma comienza a tener esa supremacía
digamos, de autoridad. Pero la intención de esta forma de gobierno era de que se protegiera la doctrina de la iglesia. Esa era esta forma de gobierno que se había establecido. Entonces, bajo ese contexto, las iglesias que querían guardar la doctrina católica, ahora, ¿cuál es la doctrina católica? La doctrina universal. Bueno, se puede definir en el credo de los apóstoles. Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, creo en Jesucristo, su único Hijo. Bajo ese contexto, la iglesia se estaba organizando, la iglesia estaba buscando que la doctrina fuera resguardada. Y es cuando se empieza a separar a los grupos heréticos, a los arrianos, a los montanistas, a los, a los gnósticos, de diferentes sectas heréticas que se estaban levantando, de los abelianos, entre otros detalles. Se necesitaba identificar cuáles eran los cristianos verdaderos, aquellos cristianos que guardaban la doctrina correcta. Entonces Ignacio y después en siglos posteriores se empieza a utilizar el término católico para que la ortodoxia cristiana fuera resguardada, la doctrina cristiana fuera resguardada. Y el obispo de Roma tenía mucho que ver también en eso. Por eso esa doctrina se empieza a sustentar bajo la organización de la Iglesia Católica. Ahí no había esas divisiones de que Iglesia tal cual. Sí había divisiones, claro que sí, pero eran divididos por grupos heréticos. Pero necesitaban identificar en los primeros siglos cuál era la iglesia que guardaba la doctrina correcta. Entonces es cuando se empieza a utilizar el término católico. Pero la estructura de gobierno era independiente, algunos afirman, pero sí se tenía que tener un cuidado. Y es cuando los obispos de diferentes lugares, y de hecho se le conoce como los diferentes patriarcados, resguardaban la doctrina cristiana. El patriarca de Alejandría, el patriarca de Jerusalén, el patriarca de Roma, todos tenían una jurisdicción y muchos peleaban por el hecho de tener un legado apostólico. Es decir, esta iglesia fue fundada por un apóstol. Esa era una pelea indiscutible en los primeros siglos de la iglesia, con la intención obviamente de que se tuviera el gobierno y que fuera una iglesia reconocida como sana. Pero la forma de gobierno de los primeros siglos se estructura de esta forma. A los 5 patriarcas se le empieza a dar autoridad, se le empieza a fomentar todo esto. Y es cuando la Iglesia Católica se empieza a separar de aquellos grupos heréticos. Y más con el apoyo, vuelvo a insistir, de los concilios ecuménicos, donde ya la Iglesia comienza a mencionarse como católica con la finalidad de defender la doctrina correcta. Ahora, cuando pasa el tiempo, la Iglesia Católica sigue siendo esa iglesia, tanto las iglesias orientales, las iglesias occidentales pertenecían a la unidad de la Iglesia Católica. Ocurre la división en 1054, la primera división, y es cuando la Iglesia Católica empieza a tener esa separación, y ahí es donde la Iglesia Oriental se hace la Iglesia Ortodoxa. Pero aún ellos siguen manteniendo, somos la Iglesia Católica. Esa unidad que empezó a haber tantas divisiones. Después de la reforma de Martín Lutero, después de la reforma de Juan Calvino, el término católico se sigue acuñando para identificar a aquella Iglesia universal que representa a todos los creyentes alrededor del mundo. Y de hecho, cuando se hace la reforma, los reformadores comienzan a utilizar o siguen utilizando el término católico para referirse a esa continuidad de la reforma eclesiástica, la Iglesia Católica. De hecho, si usted ve las confesiones bautistas, aún la confesión bautista, que es ahora sí que adjudicada a aquella reforma puritana, usted va a observar que el término católico está ahí. Pero bueno, de manera muy sencilla, tenemos que entender que la forma de gobierno de la iglesia fue cambiando conforme a los tiempos y que la estructura era llevar esa catolicidad de la iglesia, de todas las doctrinas principales del cristianismo, la resurrección de los muertos, el juicio venidero, y Jesucristo, nacido de la Virgen María, es totalmente carne, del Espíritu Santo, totalmente divino, padece bajo el poder de Poncio Pilato, es decir, que es verificable
la fecha en la cual el Mesías fue crucificado y se coloca un personaje histórico para mencionar que Jesucristo realmente se hizo carne y fue crucificado y es verificable la fecha en la cual Cristo Jesús murió. Muere, resucita. Al tercer día sube a los cielos, está sentado a la derecha del Padre, vendrá de nuevo para juzgar a vivos y muertos y su reino no tendrá fin. Vaya, pues eso viene siendo el credo, eso viene siendo la catolicidad. Después de la división, tanto metodistas como luteranos, como presbiterianos, y la mayoría de aquellos creyentes, de hecho es una versión muy anabaptista que representa que la verdadera iglesia católica, la verdadera iglesia universal, son aquellos que han nacido de nuevo. Esa fue una visión bastante anabaptista y de hecho por algunos exponentes como John Wycliffe, que llegó a definir que la verdadera iglesia era aquella iglesia de las personas que habían nacido de nuevo, definitivamente. Entonces, para no ser largo este audio, y espero que esta explicación sea clara, ahora, la explicación de que sí se tenía un sometimiento al obispo de Roma era porque sí se estaba fomentando un gobierno así. Quiero que lo vean así ustedes. Ahora, si usted respeta a San Agustín, respeta a Clemente de Alejandría o respeta a cualquier otro exponente, más que nada a San Agustín, debe darse cuenta que San Agustín tenía un sometimiento a la autoridad del obispo de Roma, realmente. Y de hecho, muchos exponentes de la iglesia, Santo Tomás de Aquino, cualquiera que usted me ponga de la Edad Media, obviamente, veían al obispo de Roma como un gobierno legítimo. Ahora, yo sé que hay católicos que siguen esta página, pero bueno, esto es desde una óptica protestante. Y la realidad es de que, bueno, el obispado de Roma, nosotros los protestantes no creemos que tenga fundamento. Pero algo sí déjeme decirle, la forma de gobierno del obispo de Roma fue funcional en mucho tiempo para mantener la doctrina. Hubo buenos papas, como hubo malos papas. De hecho, las reformas, a una reforma de John Hus anhelaba un papado justo, papado justo, porque si hubo papas que realmente pusieron ferocidad para proteger la doctrina. Ahora, ¿cuál es el contexto? En este aspecto yo soy apegado a la doctrina o a la enseñanza de John Wycliffe, es decir, que la Iglesia Católica son aquellos verdaderos creyentes que han sido regenerados, que han nacido de nuevo, que guardan los puntos de la ortodoxia cristiana, y esa es la Iglesia Católica, es la Iglesia Universal. Ahora, ¿dónde está esta Iglesia Universal? Creemos en esa Iglesia invisible. Ahora, que la Iglesia Católica Romana, aún la Iglesia Presbiteriana Reformada, aún la Iglesia Luterana, hacen mucho sobre énfasis en la Iglesia visible. Es decir, esa Iglesia que donde están aquellos que probablemente puedan ser salvos o se puedan redimir, entre otros detalles. Pero desde un punto de vista anabaptista o desde un punto de vista de John Wycliffe, hacía un énfasis más en la iglesia invisible. La iglesia invisible, aquella que no podemos ver, que es un creyente que está entre 1000 y tenemos a 5000 creyentes que están entre 1 millón, entre 1 millón de congregantes. Ese es el punto de decir que una iglesia, que la iglesia real, que la mayoría de protestantes, la mayoría, yo creo que evangélicos, creemos que los que pertenecen a la iglesia del Señor Jesucristo son aquellos que han nacido de nuevo independientemente de su denominación, que han sido regenerados, que han sido bautizados por el Espíritu Santo y ellos pertenecen a esta iglesia universal, iglesia católica. Pero la verdad es de que en los primeros siglos, cuando decían creo en la iglesia católica, estaban pensando en la iglesia invisible, pero también estaban pensando en la iglesia visible. ¿Por qué, hermanos? Porque se estaba organizando la iglesia en ese tiempo. Estaban buscando la forma de organizar. El credo de los apóstoles no tenía esa cláusula de creo en la iglesia católica. De hecho, no. Si damos lectura al credo apostólico, que el credo apostólico fue escrito a la mitad del siglo segundo, que de hecho cuando una persona se iba a bautizar, le preguntabas, ¿crees en Dios Padre Todopoderoso? Creo. ¿Crees en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que nació del Espíritu Santo y de la Virgen María y fue crucificado bajo el poder de Poncio Pilato y enterrado? Sí, sí creo. ¿Crees que el tercer día se levantó de entre los muertos? Sí creo, ascendió al cielo y sentado a la diestra del Padre, y desde allí vendrá a juzgar a vivos y a muertos, y en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia,
el perdón de pecados y la resurrección de la carne, y el exponente o aquel hombre que se iba a añadir a la iglesia decía, sí, sí creo, era bautizado. Entonces era añadido a la iglesia católica. Pero pasa el tiempo y el credo apostólico ya empieza a colocar lo que se conoce como creo en la Santa Iglesia Católica. ¿Por qué? Porque si era necesario hacer un auge de que la Iglesia Católica era aquella protectora de la sana doctrina dada a los apóstoles y separándose de estos grupos heréticos. Y se empieza a establecer la forma de gobierno en el siglo y siglo cuarto, se suspende la persecución a los cristianos, se hace legal el cristianismo, se empieza a buscar, aunque no era tan importante para Constantino, pero sí buscaban el apoyo del gobierno de que se sustentara la doctrina y fuera protegida, se delegan patriarcas, el obispo de Roma se delega para que sea protector de esta doctrina y es como empieza el papado, así de sencillo. Pero de alguna manera pues tiene esa validez de que eran los protectores de la doctrina. Ahora que entran desviaciones, cosas de las cuales los protestantes no estamos de acuerdo, pues ahí sí, rotundamente. Exactamente, el credo niceno constantinopolitano. De hecho, este es el credo apostólico. El credo niceno constantinopolitano, perdón, Constantinopolitano es del año 325. Y ahí es cuando se añaden más cláusulas para empezar a separar a esos grupos que estaban naciendo en ese tiempo. Entonces quiero que entienda que sí había una separación. Iglesia católica, iglesias heréticas o herejes. La Iglesia Católica estaba en esa organización. Y cuando se decía, creo en la Iglesia Católica, creo en la Iglesia Universal, pero creo en esta iglesia visible donde hay obispos, donde hay maestros, donde está la iglesia que recibe los sacramentos, que recibe el perdón de pecados por medio de Jesucristo, eso era la realidad. Ahora, en nuestro contexto protestante evangélico, cuando decimos creo en la Iglesia Católica, estamos diciendo que creemos en ese sustento de la iglesia, creemos en nuestra iglesia, nos apegamos a una confesión de fe, bautista, presbiteriano, pentecostal, pero la iglesia de Jesucristo, la iglesia universal, la iglesia católica, este es un aspecto protestante, creemos que son aquellos verdaderos creyentes. Y esa, de hecho, es a la confesión que me adhiero. En ese punto soy, vuelvo a insistir, soy de la postura de John Wycliffe. John Wycliffe creía eso. Creía que la iglesia eran los creyentes que habían experimentado la regeneración por medio del Espíritu Santo. Ahora, ¿con qué tipo de regeneración? Bueno, los protestantes modernos, ya sabemos, creemos que eres regenerado, aquellos que son calvinistas que ponen la regeneración antes de la fe, aquellos que son arminianos, que es después, pero el punto es de que creen han sido regenerados. Ahí son bautizados y el bautismo no genera una especie de regeneración. Ahora, los católicos romanos creen que sí, que hay una regeneración bautismal. Y cabe mencionar que el señor Agustín creía eso. Ahora, lo que nosotros necesitamos ver es de que aún las posturas de los reformadores le daban la importancia al sacramento del bautismo, aunque algunos decían, como Martín Lutero, que el bautismo no generaba la regeneración, pero sí era importante y que bajo la fe del bebé, el bebé podía ejercer una fe por medio del Espíritu Santo y el bautismo se daba la regeneración, es decir, que un bebé podía ser regenerado, pero no por el agua, sino por la fe del bebé. Curioso, ¿no? Y bueno, Juan Calvino llegaba a afirmar también que un bebé podía ser regenerado, pero no por el agua, sino por la función del sacramento, la soberanía de Dios que provoca la regeneración en el creyente. Y de hecho pone como ejemplo a Juan el Bautista, que fue lleno del Espíritu Santo desde el vientre de su madre. Eso lo digo para que, bueno, hay muchas formas de ver cómo un hombre es regenerado, pero el punto focal que la iglesia evangélica latinoamericana y muchas iglesias abrazamos ha sido creer que el regenerado es el que ha experimentado por medio de la fe la regeneración y este ha sido dotado de una nueva naturaleza en la cual puede profesar una vida cristiana. Entonces, bueno, esos son algunos puntos que necesitamos considerar acerca de la Iglesia Católica. No sé si tengan alguna duda, algún comentario, porque yo sé que cuando alguien escucha el término católico, más en Latinoamérica, le choca. Ahora, yo sé que lo que yo estoy diciendo
para un católico no sería aceptable. Aunque desde el Concilio Vaticano II se ha hecho algunos cambios en cuanto a los hermanos separados, que se refieren a la iglesia ortodoxa, o aquellas iglesias ortodoxas que de hecho se han hecho muchos cambios, se han hecho muchos cambios y muchos procesos para llevar a la comunión a las iglesias ortodoxas a la iglesia católica. Y también ha hecho aún el intento con luteranos para que tengan esa comunión. Pero un católico no concibe esto. Un católico dice, bueno, la iglesia católica son aquellos que están bajo el obispado de Roma. Y se apega mucho a lo que Ignacio de Antioquía decía respecto al primer siglo, aunque el papado del primer siglo, el papado de ahora, pues la verdad, siendo objetivo, sí, tiene muchas diferencias, o el obispado de Roma, como quieran llamarlo, ¿verdad? Sí hay muchas diferencias. Un libro que recomiendo que hable de este tema, sí, La historia del cristianismo de Justo L. González es de cajón, hermanos. Ese libro es, la verdad, lo estaba leyendo en la mañana, a pesar de que ya tiene sus años, es un libro maravilloso. Lo recomiendo rotundamente. También el libro Los Concilios Ecuménicos de Norman P. Tanner, es un libro de la editorial Bach. Es muy bueno. Y también Los Concilios de la Iglesia, ese libro también es muy bueno. Del autor, dame un segundo, por aquí lo tengo, ahorita lo busco. Pero ese libro de la historia de la iglesia y también el libro de Pablo Adeiros, argentino, me parece, La historia del cristianismo, también tiene varios tomos. De hecho, él se adentra a la historia del cristianismo latinoamericano, cosa que, bueno, justo Leo González lo hace, pero también Pablo Adeiros, él también es muy bueno en la historia de la iglesia. Y para conocer todos esos conceptos de la iglesia y de la historia, estos libros son buenos. De hecho, el de los concilios de Norman P. Tanner, pues ya es un libro que he estado checando por ahí. eh, y se ven todos los concilios de la iglesia y también los concilios de la iglesia católica, es decir, los concilios medievales hasta el concilio de Trento. Concilio de Trento hasta el concilio Vaticano II, me parece que fue el último concilio que la iglesia católica hizo. Pero sí es importante conocer pues, el contexto, porque si creemos, no, los cristianos del primer siglo no apoyaban al obispo de Roma, híjole, pues ahí nos vamos a meter en un problema, porque sí, sí lo apoyaban, hermanos. Este, ¿Por qué? Porque, vuelvo a insistir, se estaba haciendo una forma de gobierno y fue útil en su tiempo. También hay un libro de Alberigo Giuseppe, Historia de los Concilios Ecuménicos, también es muy interesante para que ustedes vean pues cómo se estaba organizando la iglesia del primer siglo. Ahora que hubo desviaciones, que hubo equivocaciones, sí, hermanos, pues cualquier denominación pues tiene esa problemática, ¿no? Tiene esa problemática de divisiones y de lados oscuros, de luces y oscuridad, luces y sombras. Vea, analiza la reforma y también vea las miles de posturas que había dentro de la reforma y el consenso en algunas doctrinas, pero no en todas. Son cosas que tenemos que analizar, ¿no? Entonces, para concluir, la Iglesia Católica es aquella iglesia universal, aquella iglesia de verdaderos creyentes que abrazan los puntos de la ortodoxia cristiana que se puede definir en el credo niceno-constantinopolitano y que imparte los sacramentos. Ahora que hay diversas posturas en cuanto a los sacramentos, eso es definitivo, pero bueno, no nos vamos a poner a solucionar esa problemática aquí, ¿verdad? Y menos un creyente cualquiera, ¿no? Son problemáticas que la iglesia ha tenido, pero la realidad es de que la iglesia universal, la iglesia católica, aquella iglesia que ha seguido a Cristo Jesús y abraza esta confesión de fe del credo niceno-constantinopolitano, pues se puede considerar parte de esta iglesia universal. Esto es un tema profundo, pues ahora sí que no es nada sencillo, creo que necesitamos analizar y ver y ser objetivos, tratar de ser objetivos. Que lo más común es el papado es del diablo, el papado no está bien, el papado. Bueno, ¿por qué se forma el papado? ¿Quiénes eran los obispos que gobernaban la iglesia en Occidente? Y a mí me parece muy interesante los patriarcados, los 5 patriarcados de la iglesia, que ellos eran los que tenían una protección hacia la iglesia. Ahora, ¿qué es esto de los patriarcados? Bueno,
Lo que es la Iglesia Católica y la Iglesia Ortodoxa enseñan que un apóstol estuvo en esa localidad. Es decir, por ejemplo, en Roma, pues obviamente Pedro, en Jerusalén, Santiago, en Constantinopla, otro apóstol. Entonces, los 5 patriarcados corresponden a la Iglesia Latina, es decir, el patriarcado de Roma, patriarcado de Alejandría, patriarcado de Antioquía, patriarcado de Jerusalén y patriarcado de Constantinopla. Y estos obispos tenían gobierno de la Iglesia. Era el gobierno de ese tiempo, hermanos. Por más que queramos deshacernos de esa realidad, es de que sí era el gobierno de la Iglesia en ese entonces. Así se organizaron. Ahora, ¿cómo se organiza su iglesia? ¿Cuántos pastores tiene? ¿Solamente uno? ¿Qué problemáticas tiene de que solamente haya un pastor? Hay muchas problemáticas de ser un pastor. O tal vez alguno dirá, mi iglesia tiene 5 pastores, es una paridad de pastores. Bueno, ¿y ese orden de dónde lo sacaste? Bueno, de la tradición de la iglesia pentecostal fulanita, o la iglesia presbiteriana, o la iglesia bautista, la congregación en la que toma la decisión, pero los congregantes son sabios, entendidos, no, cometen muchos errores, no son personas con estudios ni conocimiento. Entonces, ahí cabe mencionar todo esto de que son los problemas de la iglesia, siempre la iglesia va a tener problemas. Pero hay aciertos dentro del obispado de Roma, aunque algunos por ahí traten de ver mal todo, ¿no? Y analizar también nuestras iglesias, qué problemas tienen. ¿Verdad? Vamos a ver aquí los comentarios, a ver si hay algo interesante. Y si tienen algún comentario, alguna duda, aquí saludos a Armando. Que no le peguen a qué, o no primas demasiado, no sé si te refieres al patriarcado. Ok, saludos a Ike Arias. Eso es catolicidad, no catolicismo. Pues no, sí es catolicismo, en el contexto de ellos era catolicismo. O sea, no queramos separar, eso lo separamos ahora, nosotros, pero en su tiempo no había separación, ¿eh? No, tratemos de ver las cosas bajo su contexto, hermanos. Bueno, eso lo digo obviamente con mucho respeto, pero sí, ahora nosotros, si vemos el catolicismo romano, pues bueno, el catolicismo romano es el desarrollo de lo que ellos abrazan como dogmas, ¿no? La virginidad perpetua de María, la concepción sin pecado de María, el purgatorio, la justificación sacramental y aspectos que muchos no abrazamos. Eso sí es catolicismo romano. Sí, eso sí, estoy de acuerdo, porque fue el desarrollo dentro de la Iglesia Católica. Aún las iglesias orientales, que pues, se puede decir que iban a la par en la antigüedad, porque es una tradición milenaria, la Iglesia Católica y la Iglesia Oriental, pues tienen doctrinas diferentes, pero tienen un consenso en doctrinas, y de hecho son los primeros concilios ecuménicos, que es algo que ya hemos hablado hasta el cansancio, ¿no? Ok, aquí no sé si hay algún comentario. Bueno, esos 3 libros los recomiendo. ¿Qué hay de la definición que se le da a los? Parece ahí que se te fue, hermano. No creo que no se puso completo el comentario. Creyentes de Berra. ¿De Berra? ¿Qué te refieres, hermano, con los creyentes de Berra? No sé si te querías poner Berea, tal vez. ¿Qué hay de la definición que se le da a los creyentes de Berea? ¿A qué definición te refieres, hermano? ¿De que eran personas que escudriñaban o el término cristianos? Bueno, que eso fue en Antioquía, ¿no? De hecho, por eso se utiliza la palabra catolicidad o católico. ¿Por qué? Porque pues ya llamarse cristiano, Arrio se llamaba cristiano, Apolinar se llamaba cristiano, Pedro Abelardo se llamaba cristiano, Pedro Abelardo, perdón, Pablo de Samazota, perdón, Pedro Abelardo no, Pablo de Samazota, eh, todos se llamaban cristianos, entonces ya era difícil distinguir pues quién eran verdaderos cristianos y no. Entonces es cuando el término católico se usa para la iglesia para definir. La iglesia católica cree esto. La iglesia cree en la resurrección de los muertos, cree en la resurrección física, cree que Cristo Jesús padeció por nuestros pecados y resucitó el tercer día, cree en la Trinidad, cree que el Hijo
es, es igual al Padre en divinidad, es consubstancial, etcétera, etcétera. Entonces la Iglesia Católica cree esto y es por eso que el término católico se acuña para separarse de esos grupos heréticos. Ese era el propósito de llamarse católicos. No, somos cristianos, pues sí, pero es igual ahora, o sea, sí eres cristiano, pero ¿de qué denominación, no? O eres católico, de hecho, muchos se confunden a veces, me han llegado a preguntar, oye, ¿tú eres católico? Sí, soy católico, y se sacan de onda porque, no, pero tú no vas a una iglesia como la mía. Esto cabe que es de los laicos, ¿eh? Porque he platicado con católicos pues preparados y pues te traen historia y de hecho sacan esto, sacan de cómo había reconocimiento al obispado de Roma y de ahí, pues ahí te tumban, hermano, porque históricamente realmente el obispo de Roma fue reconocido. Entonces, sí, sí he platicado con católicos preparados, pero católicos a veces los saco de onda, que son personas que pues no tienen un conocimiento de su fe y pues, ahí les digo, soy católico, ¿no? Pero, ¿qué clase de católico? Por ahí decían en los comentarios. Y alguno por ahí dijo que era idólatra. Bueno, hermano, pues solo Dios sabe qué ídolos tengo en mi corazón. Ah, pero bueno, de hecho, hay alguno que otro católico por ahí que la sigue. Hemos tenido algunos buenos diálogos. La intención, hermanos, pues igual te echarnos de hereje uno al otro, pues no, yo creo que lo mejor es entablar un diálogo, ¿no? Entablar un diálogo y pues definir a qué punto podemos llegar dentro de este punto, de las doctrinas, aún del conocimiento real de la doctrina católica romana, que muchos, la mayoría conocen, pues ahora sí como se dice, hombres de paja. Los ortodoxos reconocen hoy la infalibilidad papal. No, no, no. Ahora cuando se hizo lo que es bueno, es que hubo muchos momentos de intento de reconciliación. De hecho, hay un libro que se llama Las iglesias orientales de Bach, de Adolfo González Montes, donde él empieza a hablar mm, algunos papas. El Papa Pío XII buscaba una relación con la iglesia ortodoxa y sí, de hecho se logró con algunas iglesias coptas, algunas iglesias de Siria, etcétera. Sí se logra, pero reconocen la supremacía del obispo de Roma. Sí la reconocen. Reconocen que el obispo de Roma tiene una autoridad por encima de los demás obispos y se someten a ese obispado. Pero algunos no reconocen esa infalibilidad papal, de que el papa pues no se equivoca al proponer ex cátedra. Aunque hay algo bien interesante que muchos católicos dicen, si un papa, de hecho un papa, no recuerdo el nombre, si dijo que si algún papa decía herejías, debería ser debería ser analizado y aún restituido de su poder papal. Aún llega a decir, bueno, respetar la investidura, pero a él exhortarle, mostrarle la doctrina correcta de la Iglesia Católica, lo que decían. Entonces, como tal, la mayoría de la Iglesia Ortodoxa no reconoce la infalibilidad papal, pero sí le reconoce como un patriarca y reconoce su autoridad del obispo de Roma, de estos 5 patriarcados que había mencionado. ¿Por qué? Porque la infalibilidad papal pues ya fue propuesta, eh, si no mal recuerdo, en el Concilio Vaticano I. Por ahí, si alguien tiene el dato, pues me gustaría que lo colocara. Y ahí es donde ya se puede ver todo eso, ¿no? O sea, esa infalibilidad papal, pues no, la Iglesia Ortodoxa pues no tiene ese dogma porque pues es muy novedoso, ¿verdad? Pero la autoridad del obispo de Roma sí la ven. Aunque hay críticas, hay ortodoxos bastante radicales que ven al obispo de Roma como hereje, pero eso ya son otros detalles. Bueno, espero que haya quedado claro esto del término católico. ¿Cuál es el término que le damos? Bueno, la Iglesia Universal, la Iglesia Invisible, que son los verdaderos creyentes que abrazan los puntos de la ortodoxia bíblica, ¿no? De la Iglesia. Esa es la Iglesia Católica. Ahora que ya ver los distintivos de cada denominación, bueno, ese ya es otro tema. Ya es otro tema, mis estimados. Pues bueno, yo espero que quede claro esta definición. Sí, en el primer siglo, cuando Ignacio, vuelvo a mencionar, la iglesia que estaba sometida
al obispado romano. Sí, sí, de hecho sí lo veían así, pero por lo mismo de que sí se le estaba dando auge al obispo de Roma para que tuviera protección de la doctrina ortodoxa y la doctrina bíblica, que fue la que se defendió en los primeros siglos, por muchos exponentes, y se avala totalmente, ¿no? Pero ya cuando pasa el tiempo, la división, la reforma, pues ya se le da ese punto de que la Iglesia Católica son los verdaderos creyentes que han creído en Jesucristo, que han sido regenerados y que viven vidas bajo la gracia de Dios. Así de sencillo. Bueno, les agradezco su amable atención. Que Dios los bendiga. Cualquier duda y comentario, pues ya saben, estamos a sus órdenes.